Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que usted se encuentre, escuchando este programa, desde el este de Los Ángeles, una radio en una conservatorio de arte, nos está escuchando. Y este es el programa de la historia de las palabras. La historia de las palabras, de nuevo, se basa en las historias orales mayas, donde implica que los dioses del mayar nos crearon, y para darnos crecimiento, tanto práctico como emocional, crearon ellos, se dieron el tiempo de crear las palabras. Las palabras las crearon con piedras y aguas, fueron creando poco a poco unos espejos, y nos dieron a todos y cada uno de nosotros un espejo, y que en ellos, en las palabras, ellos a veces nos reflejamos, y somos uno, y al separarnos tenemos un crecimiento nuestro. Pues hoy tenemos con nosotros de nuevo al maestro Leonel Manzano, de la Universidad del Pueblo, de la Universidad Popular, que nos va a explicar un poquito de eso. Y al maestro García, ¿no? Aquí estamos tratando de ver cómo exploramos las cosas, ¿verdad, maestro? Leonel, pues ya nos has dado un poquito más de tu persona, un detalle de tu, no como figura pública, sino a nivel personal, pero sintetiza un poquito para que la audiencia que no he escuchado se familiarice un poquito contigo. Bueno, gracias, compañero. Aquí estamos para servirles. Antes que nada, un saludo a todas y a todos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar en que estemos. Estamos nuevamente platicando la historia de las palabras, y en ese contexto yo quiero decirles que mi nombre es Leonel Manzano Sosa. Soy originario de Oaxaca, el estado de Oaxaca, en México, y estamos inmersos en proyectos que tienen que ver con la educación superior fundamentalmente, y con programas de lectura a través de los clubes de lectura que estamos generando en todo el estado y sus 8 regiones. Adelante, compañero, y muchas gracias. Y verificando, es la Universidad del Pueblo, ¿verdad? ¿O Popular? Sí, así es, la Universidad del Pueblo, la UP, así se llama, con 5 licenciaturas, todos con el enfoque intercultural. Uh-huh. Y últimamente yo he visto varias tendencias por la misma necesidad de esta tira genética, de esta limitación que tenemos, en donde ustedes están dando las clases por medio de Zoom y son accesibles al público, al menos yo he visto algo. Sí, efectivamente, a raíz de la contingencia, pues hemos establecido mecanismos para impartir seminarios, talleres, ponencias, porque antes las realizamos de manera física. Entonces, invitamos a compañeros que son, o compañeras que son expertos en ciertas áreas o temas, para que nos compartan su conocimiento y nos lleve a que como Universidad del Pueblo le vayamos dando idea, forma, idea de lo que es compartir la educación, la cuestión de la comunalidad, de la interculturalidad, del comunalismo, del análisis de la pedagogía dialógica, el pensamiento crítico, y que cada ponente pues vaya exponiendo la idea que tiene acerca de cada uno de esos temas, que no quiere decir que sea la verdad absoluta, la idea acabada, sino que cada quien explique su interpretación que da del mismo. Recientemente iniciamos un seminario con el doctor Velázquez Barriga, que es parte de la sección 18 en Michoacán, que tiene que ver con el capitalismo en la actualidad, ¿no? La cuarta transformación y lo que viene, ¿no? La cuestión de los nuevos modelos y enfoques que se están construyendo a partir de las condiciones y lo que significa para México. Está interesante. El jueves tenemos la segunda parte, el 2 de julio, y el 9 de julio la última parte del seminario. Están cordialmente invitados. Ahí vamos a mandar los links. Es un compañero que conoce mucho y lo analiza a través de una perspectiva marxista, ¿no? Gente del movimiento, comprometido y muy preparado, ¿no? Además. El que yo vi fue el sobre el comunalismo, uh-huh.
y se me pareció bastante interesante en cuanto a que centrarse en las comunidades y con su acervo histórico, costumbres, ir trabajando en ellos, formas colectivas de solucionar problemas. Entonces fue interesante, compañero de Guerrero, la exposición que hizo. Sí, un compañero de Guerrero, ¿verdad? Sí. Sí. Y obviamente, como pues tengo que trabajar y buscar la renta, pues no le puedo poner atención a todo lo más. Pues sí, maestro García, algo al respecto para... Bien, díganme, Manzano. Vale. No, pues aquí estamos en este tema bien interesante y con gente que está haciendo la lucha de educar al pueblo y en un proceso que no es cuestión de impartir, sino de buscar las fuentes de conocimientos y sabidurías que existen en todas partes. Y en lo que yo estuve con Luis Soleres estudiando, Raya de Vallescaya decía que hay un proceso filosófico que surge desde la práctica misma. Aunque el sujeto no entiende ni siquiera lo que está haciendo, está llevando un proceso filosófico, un entendimiento, un cuestionamiento a su entorno a través de la práctica. Y eso en ocasiones es más trascendental e importante que la teoría misma. A pesar de no tener una teoría compleja, en la práctica empieza a cambiar sus circunstancias. El papel de las experiencias de uno en el proceso de conocer, de entender. Para mí la experiencia concreta, personal y particular de la gente es bastante importante en el proceso. Pues Manzano, redondeando un poquito alrededor de esto, ¿qué piensan de cómo va la plática ahorita? La práctica, la experiencia, lo que ustedes están recabando, no sabemos qué significado tengan en los procesos, pues son cosas y hechos que no están relacionados entre sí y que conllevan a un hecho. ¿Qué piensan? Mira, para nosotros el engarzamiento, la interrelación que construyamos entre teoría y práctica, pues es importante, porque como comentamos hace rato con el maestro García, que pues se oye muy bonitas las frases de Paulo Freire, ¿no? Y las volvemos incluso a lo mejor consignas, etcétera, pero de ahí, si no vamos al plano de lo concreto y generamos lo que él plantea a nivel teórico con proyectos plausibles, pues nos quedamos ahí, ¿no? Acartonados o estacionados y manejando el discurso nada más. Entonces, esa es la idea que estamos intentando. No quiere decir que sea la mejor o la más viable, no sé, habría que ver al tiempo si estamos vivos, ¿no? Pero tratamos de llevar a la práctica lo que plantea el pensamiento crítico, la pedagogía dialógica, lo que plantea, digamos, Paulo Freire, bajo nuestras condiciones, ¿no? Adaptándole algunas cuestiones también de comunalismo que existen en las comunidades guerrerenses, chiapanecas, oaxaqueñas, lo que es sus costumbres, ¿no? Lo que es la historia y la lucha de resistencia de las comunidades del estado de Oaxaca, fundamentalmente las formas organizativas del movimiento, es incorporar toda esa parte, la experiencia de las formas organizativas del movimiento que han permitido resistir y salir adelante y desarrollar proyectos de la naturaleza que estamos nosotros generando. Eso es para nosotros llevar la filosofía a la praxis, ¿no? Digamos, ¿no? Desde nuestro enfoque, ¿verdad? Sería muy aventurero decir que ustedes están trayendo al sujeto histórico hacia su propia reflexión, a la reflexión de sí mismo. Sí, nosotros queremos crear el sujeto histórico, el sujeto político, el sujeto social, ¿no? Porque es porque partimos de que es el que va a transformar su entorno, ¿no? Su entorno comunitario y luego su entorno regional. Y si las colectividades y las capacidades le alcanzan o se desarrollan en otras condiciones también político-económicas, sociales, culturales, pues el entorno estatal, nacional, ¿no? Que esa es la idea, cómo ir transformando de manera profunda la realidad, pues, generar la sustentabilidad. Nosotros partimos de eso, cómo generar la sustentabilidad en todo nuestro entorno, ¿no? Uh-huh. Maestro, ¿algo que quisiera usted agregar a eso? No, pues quisiera seguir con la discusión, es todo.
porque aquí con nosotros, como estamos platicando antes, es que hay varios que ya tienen tiempo repitiendo el nombre de Paulo Freire, pero cuando se trata de ponerlo en práctica, pues, y sobre todo para mí es interesante que gente usa su vocabulario, no iba a decir su metodología, porque no sé si usan la metodología o no, pero usan su vocabulario y luego hablan de la educación de niños, y para mí hay que enseñarnos, o hay que cambiar, ajustar, adoptar la práctica que se desarrolló con adultos al proceso educativo con los párvulos, porque si no vemos algo en concreto, pues es puro periquero, es pura. Yo no digo ni teoría, porque es más bien repetición de vocabulario. Se hace un tanto difícil llevar estos procesos en mi mente, como yo veo o trato de ver un ángulo de esto, por cuestión de que se está peleando con costumbre, con religión, con ideología, con formas ya establecidas en la sociedad, y tratar de romperlas, y se hace bien difícil por todo esto, ¿no? El proceso educativo de circunstancias tiene que quebrantar y cuestionar muchas cosas, y como que no alcanzamos o no podemos, o estoy muy errado en eso. No, sí, sobre todo en la educación pública. Aquí, pues, el Estado pone el currículum, pone los recursos, pone los medios electrónicos. Entonces, sobre todo desde marzo, es todo por medio electrónico que tratamos de llevar ese proceso educativo. Y pues entonces uno que piensa de otra manera, uno que tiene otra idea de cómo entrar en ese proceso de educativo, pues tiene que batallar bastante, y se cansa uno, y sobre todo que si no se juntan con otros de la misma tendencia, entonces andan solos y se van a desgastar en un proceso casi inútil. Al menos yo en lo particular, yo caí a la conclusión, ustedes me pueden decir hasta dónde está errado o cómo mejorar esta conclusión a la que he caído, que la educación en cualquier status quo, cualquier forma, sea marxismo, sea socialismo, sea capitalismo, sea cualquiera, es un proceso de domesticación, en donde te dan herramientas y te preparan, pero para que te manejes en una cierta comunidad, una cierta cultura, y no la cuestión. Y para mí la forma más sana de la educación es la que cuestiona todo lo que está a su alrededor y a sí mismo. Es un constante reto a uno mismo y a los demás, y a la cultura, situaciones, las que tienes que estar constantemente cuestionando. Manzano, ¿qué piensas de eso? Ya se me fue. Bueno, le pregunta al maestro García, ¿verdad? No, a usted, Manzano. A mí. Como los dos somos maestros. Bueno, mire, lo ideal es que generemos un proyecto de esa naturaleza, ¿no? Un modelo educativo donde todo cuestionemos, que eso es lo que plantea precisamente el pensamiento crítico, y a través de la pedagogía, del diálogo, pues ir sacando los conceptos, las ideas, el consenso, ¿no? Ese es lo ideal, es lo diría yo hasta cierto punto todavía utópico, pues, ¿no? Porque lo planteamos, como decía el maestro García, como una consigna, una frase,
de Paulo Freire, pero ya llevarlo a la práctica. En el entorno donde nos desenvolvemos bajo las condiciones de pobreza, de violencia, de desnutrición, bueno, de tantas cosas, de problemas con la cuestión virtual, de las redes, etcétera, con el rezago educativo, con el rezago en el conocimiento histórico, en conocimiento cultural general. Entonces no es cosa fácil, porque se requiere ir venciendo toda esa serie de obstáculos y ir generando la capacidad para que todos participemos, aportemos. Nosotros mismos nos toca ver cuando hay una ponencia, por ejemplo, que organizamos, los compañeros, pues nada más lo que se limitan a veces a decir, no, pues saludos y aquí estamos, ¿no? Y no se genera todavía esa discusión, ese aporte. Poco a poco tenemos que irlo generando para que sí, efectivamente, el pensamiento, pues se practique el pensamiento crítico de manera amplia, ¿no? En todo su esplendor. Y nosotros nos vayamos acotando los que tenemos ciertas responsabilidades en ciertos niveles autoritarios que pudiéramos tener, ¿no? Porque todos tenemos nuestro nivel de autoritarismo en mayor o menor medida. Cuando tenemos alguna responsabilidad tenemos que aplicar medidas, etcétera, no políticas, sí implica autoritarismo en mayor o menor grado, ¿no? Entonces, mientras más capacidad tengan las colectividades y desarrollo, pues se van limitando cada tipo de rasgos, ¿no? Para poder ir avanzando en la cuestión educativa. Sí, la intención de este programa ha sido más que nada hacerlo orgánico, no son pláticas planeadas, hay ciertos temas que se sugieren y tratamos de elaborar con ellos, pero la plática toma su vida propia, ¿no? En ese sentido. Y así al menos creo que no es lo que queremos, ¿no? Queremos que sea algo que es práctico, una prescripción. Y una de las cosas que hace, ¿qué será? 2 años, ya casi 3, maestro, en una forma ahí conjunta, escribimos sobre los vicios del pensamiento. Lo empecé a escribir yo, pero de una forma, pues, como escribo, no bien atropellado. Y ustedes empezaron a darle una forma un poquito más entendible, porque a veces yo no puedo dar. Y era hasta cierto punto la intención de llevar esa plática hoy, pero luego este programa, la intención es de que hay acuerdos, pero no arreglos. Es una plática y tratamos de llevarla a donde nos lleve. Y una de las cosas que vimos con el edificio de pensamiento son parte de lo que yo considero la educación como elemental para tratar de quebrantar varias cosas que tenemos nosotros a todos dentro de ti. Lo que es en ocasiones el protagonismo, territorialismo, dogma, todo ese tipo de cosas que afectan en ocasiones y defensan lo que hemos avanzado. Además que yo en más de 25 años hemos visto hemos hecho lo que hemos podido por distintos movimientos en que no podemos vender de pediches y vendiendo algo para tratar de llegar a momentos. Y hasta el momento no nos hemos decepcionado a pesar de los fracasos. Y hemos observado que la gente, por lo general, a veces el líder pierde, el líder empieza a avanzar algo, pero luego empieza a sentirse indispensable, único, le gana el ego y se cae en procesos. Y este proceso educativo donde el líder comprenda que es perenne, es transitorio, lo más importante es darle a la siguiente generación o a otros la capacidad de entendimiento para que lo que ellos iniciaron se lleve un proceso más allá de ellos. ¿Hasta dónde tú has observado esto? ¿Hasta dónde esta crítica está pobremente fundamentada o tiene fundamento? Sí, ¿no? Sí, ya estoy esperando a ver a quién se dirige antes de contestar para no entrometerse, ¿no? Sí. Pues
Pues La experiencia que no conocemos es la tuya, el maestro García y datos. No. Sí, mira, caemos a desacuerdos, pero aquí estamos platicando. Mire, Ahorita, yo antes que nada quiero hacer una precisión, ¿no? De mi parte yo no soy un experto, ni mucho menos para ver la cuestión académica o educativa, sino simplemente pues la realidad nos trajo hacia la necesidad de crear un proyecto de educación superior. Quizás seamos los más aptos o los idóneos, pero como no digamos, las condiciones nos llevaron a esto, pues vamos también el camino aprendiendo, ¿no? Antes era nuestras actividades se centraban en otras cuestiones, fundamentalmente abocadas al movimiento social, ¿no? De asesoría en las comunidades para resolver demandas ancestrales, desde económicas, políticas, sociales, educativas. Hoy nos enfocamos en un área que es la educación, que también implica asesorar y gestionar para resolver ese lacerante problema en el entorno comunitario. Y quizá el mérito de nosotros es hacernos de una colectividad de 300 docentes o académicos con variadas experiencias, variadas formaciones académicas, perfiles. Ese quizás sea el mérito de poderlos aglutinar en torno a un proyecto de educación y donde todos coincidimos en que hay que transformar esa realidad. Y transformar esa realidad es mediante un proyecto de educación superior, llevar la educación a las comunidades para resolver el problema, ¿no? Que se tienen las mismas porque la miseria no permite que la gente vaya a la ciudad. La universidad está en la ciudad. Ese es el modelo que tenemos de universidad actual. Y el modelo que nosotros planteamos como Universidad del Pueblo es la universidad debe ir a la comunidad, tal como lo planteaban los viejos movimientos de los años 70 en México, en Oaxaca, con el movimiento 77, en Guerrero, ¿se acuerda? No me acuerdo cómo se llama, el doctor Reza, creo que se apellidaba, ya no me acuerdo. La memoria me falla, pero también hubo un movimiento fuerte, ¿no? De ahí surgieron los cívicos, la CNR, de ahí vienen los cívicos originalmente, ¿no? Fueron movimientos fuertes, el movimiento de Sinaloa, ¿no? Los enfermos de Sinaloa, ¿no? En Guadalajara, ¿no? Y ahí fue donde ese es el viejo sueño que nosotros tratamos de recuperar, de llevar la universidad, que la universidad sea la Universidad Pueblo, ¿no? Y eso es lo que estamos tratando de hacer. Quién sabe qué tan acertado sea, repito. Vamos a tratar de que la gente, o todos los compañeros que estamos involucrados y compañeras en este proyecto, sigamos desarrollando el conocimiento, porque el conocimiento no es acabado, ya todos sabemos, no es finito, nunca terminamos de aprender, ¿no? Por más nivel académico que se adquiera, y también hay que concatenarlo con la práctica, porque luego el problema es que evidentemente eres academicista y no tocamos la práctica, no sabemos cómo vive una comunidad, un estudiante allá en las montañas de Oaxaca, de Guerrero. La idea es que el académico también se bañe con el tejido social, ¿no? Y esa experiencia, esa interrelación con el tejido social lo lleve a desarrollar de mejor manera el conocimiento teórico que tienes, ¿no? Esa es la idea que teníamos fundamentalmente, ¿no? No sé si lo vayamos logrando o se vaya a lograr, para precisamente combatir que usted dice los vicios del pensamiento, ¿no? El acartonamiento, el regionalismo, el localismo, el chauvinismo, el sectarismo, la poca amplitud de miras que luego solemos tener, la falta de análisis, el análisis corto, parco, simple, ¿no? El análisis sin el contexto, sin el enfoque de los fenómenos y de las situaciones concretas. Todo eso queremos ir resolviendo a partir de desarrollarnos en todos nosotros, tanto estudiantes como docentes, la capacidad de desarrollar el conocimiento, ¿no? De compartir el conocimiento. Hasta ahí, digamos, es lo que nosotros vemos como proyecto. Bueno, pues antes que nada, deja darte mis credenciales, no son muy
halagadoras, pero yo no terminé mi secundaria, se divorciaron mis padres y quedé un poquito desorientado y no terminé secundaria, terminé básicamente en el alcoholismo y trabajando como cantinero. A los 27 yo tenía una úlcera ya abierta y una juventud muy desbocada, pero hubo un maestro y varias personas que se interesaron en mi mente y me daban lecturas, me daban cosas que me impulsaban a leer y a cuestionar. Tengo yo limitaciones porque leo nada más lo que me gusta y no trato de leer la contraparte. Es una limitación. Pero ya hay más, la experiencia ha sido a base de encontrarme personas como el maestro García, maestros anteriores, gente que de un modo pues interesado en mi qué pensar y en el pensar de ellos y intercambiarlo. Y de ahí pues surgen formas de ver y pensar. Y por otro lado, creo que en el proceso histórico de México, los maestros han tenido una parte muy elemental. Yo coincido al menos con la oleada anarquista que llegó a Europa en los 800 y se estableció en distintas partes de Latinoamérica. Todos los comentados maestros del ejército zapatista de Emiliano Zapata eran generalmente anarquistas y eran maestros rurales. Y nos dieron al momento una de las formas más avanzadas del pensar social a nivel global. Eso es importante, yo pienso que la visión académica, la práctica, el deseo de estar con la gente para tratar de explorar el pensamiento surge desde nosotros. Ocupa una guía. Yo he tenido muchas guías gracias a mi caminar y a la gente que me presta atención para tratar de desarrollar al menos de forma muy parca una forma de pensar. Es la importancia de eso, pero dentro de eso uno observa qué es lo que impide que las cosas no avancen. Y en parte de lo que hemos trabajado en esto, yo vemos que en ocasiones la gente pierde ello. Se va por el interés personal, el protagonismo. Yo soy más que el esto me pertenece. Y todo eso tumba muchos gobiernos, y eso es lo que nosotros, al menos bajo nuestra investigación, le llamamos los vicios del pensamiento. Y hemos visto los desgastadores que se inician, son muy diferentes. Cosas así suceden allá con ustedes y hasta donde la educación puede minimizar eso. No eliminar, porque es una parte que va al interior del cerebro. Sí. Bueno, te escucho muy muy suave. A veces trato de algunas cosas no las capto bien, porque además tengo problemas del oído a raíz de las vacaciones que nos llevaron ahí a la Universidad de Puente Grande. Entonces, luego a veces se me dificulta escuchar. Entonces, si a veces lo malo es un poco diferente, una disculpa, ¿no? De antemano. Me cuesta a veces ese problema y a ver, maestro, ayúdame a sintetizar lo que dije. Ahí te escucho esa parte. Sí. Sería el nuevo teléfono o algo, pero a veces se baja el volumen muy, casi no se puede oír nada, Antonio, así. Tal vez soy yo que debo de alzar la voz. Sí. Hay algo que quisieran que se sintetice, al menos la idea es la importancia del maestro, pero también el problema que tenemos todos en cuestión de dejarnos llevar por el triunfo. En lo que yo entendí con el 18 Brumario de Luis Bonaparte, una parte que no hemos podido explorar, es la derrota del triunfo. Cuando alguien logra algo y pierde piso, pierde ego. Y eso se ve mucho en movimientos. Y era en parte lo que estoy sintetizando ahorita de lo que dije que tal vez nos vive. ¿Qué piensas de eso? Sí, la cuestión de la soberbia, ¿no? Fundamentalmente, ¿no? La soberbia reflejada en el aspecto político, ¿no? Y en el aspecto organizativo de la dirección,
no creas, todos en mayor o menor medida padecemos de ese lastre, ¿no? De ese lastre, parte de los vicios de la malformación que vamos llevando, ¿no? O del medio de la sociedad en que nos envolvemos. Digo, nosotros autocríticamente también lo padecemos. De repente a veces nos suben, ¿no? Los humos, les decimos nosotros, ya se suben los humos y ya creemos que somos indispensables, o que aparte que somos indispensables, pues tenemos la razón en todo. Pero a veces la crítica de los compañeros, o la misma realidad se cachetea, ¿no? Se da una bofetada y dices, caray, sí la estoy regando, decimos nosotros, ¿no? Coloquialmente. Hay un error aquí, hay que recapitular, hay que readecuar. Y no quiere decir que todos los errores los hayamos subsanado, sino que hay errores que a veces, aunque los detectemos por incapacidad política, teórica, práctica, no los puede subsanar, ¿no? A veces el voluntarismo o la disposición de las estructuras no permiten también que tú que se pueda corregir, ¿no? Las fallas, por más que quieran, ¿no? No es tan sencillo, pero sí es un problema de los vicios que tenemos del movimiento, o de las estructuras o de los proyectos organizativos de la izquierda fundamentalmente. Maestro, nosotros escribimos esto hace que sería como casi 3 años o algo así, que empezamos en forma y como 3, 4 veces le dimos vuelta para darle forma. Sí. Y nadie quiso venir a discutirlo, hasta el momento nadie. No, es casi, yo diría casi imposible que invitemos gente a participar en un diálogo y no ven las 2 o 3 hojas que preparamos y dicen, no, esto eso es por meterse en líos, porque por ejemplo, al hubiera otra vez el proceso educativo por lo cual pasaste tú, Antonio, como autodidacta. Me hace recordar otra vez cuando nos conocimos en 94, en esa época de la reacción a los eventos del levantamiento de los zapatistas. Y luego, y para mí, el mundo académico, por lo menos acá con nosotros, es, yo diría, como un grupo de fashionistas. Hay ciertos autores que son a la moda. Entonces, hay muchos que van por cierta onda de estos autores. Y en el 94 todavía se hablaba mucho, por lo menos en Northeast, donde trabajaba yo, se hablaba mucho de el italiano. Se me va el nombre. De Milán. Gramsci. Entonces, y en Gramsci hablan mucho del intelectual orgánico. Y luego para mí se presentó Antonio, autodidacta, y se presentó a la universidad y quería hablar con profesores. Entonces ya, pues, se lo presenté a mis colegas. Y los profesores que hablan de un intelectual orgánico se asustaron al presentarse que no tenía preparación formalmente académica. Y se asustaron. No tenían, como decía alguno, era ilegal, no tienen los papeles del doctorado. Entonces faltaba ese papelito. Entonces, ¿con qué? Y hasta decían, pues, ¿quién es ¿Cómo se atreve a presentarse y a cuestionarnos a nosotros? Es un pensador crítico. Y eso es lo que nos hace falta, la crítica, sobre todo, bueno, de los compañeros que los queremos llevarnos bien con ellos, que a salir a lonchar, a
a tomar café y luego no vamos, sí vamos a criticar, pero no más a cierto punto. Entonces llega alguien que ya no funciona con las mismas reglas, tiene otras perspectivas que son un reto para nosotros. Y ay no, este es loco, sácalo de aquí. Para mí era una reacción increíble porque yo vine por otro rumbo, otro sendero que Antonio. Yo perdí la juventud. Entré a los 13 y salí a los 21 en seminario. Y yo digo que perdimos juventud, pero hasta cierto punto era algo bueno porque pasé esos años con los padres jesuitas que nos enseñaron a criticar, pero como decían ellos, no salir como criticón, pero porque la crítica es cuestión de la lógica y juicio. Entonces, hay que ver ese proceso de poner algo, criticarlo, resolverlo, y luego surge otra vez la crítica, y sobre todo en el seminario pues siempre hubo bastante de la autoexaminación y la autocrítica, y para mí eso es esencial. Y no podemos, si vamos a disque trabajar en la educación, eso es parte fundamental, la autoexaminación, la autocrítica y la examinación y la crítica con los compañeros de los esfuerzos educativos. En ocasiones, maestro, vienen impactos o vienen golpes no esperados. Yo, como por una razón u otra, por trabajo que caí yo a las universidades repartiendo los documentos del Comité Central Revolucionario Indígena de los zapatistas. Me caían los documentos a veces antes que fueran públicos. Y yo sentí en ese momento que yo tenía que tener todas las respuestas a todo. Y no acababa yo de entender la responsabilidad que se me había dado. Y en una ocasión se me olvidó algo con una organización de estudiantes. Regresé y alcancé a escuchar y te dijeron, digo, no sé, me da la impresión que quiere o pretende saberlo todo. Y lo obligan a uno a reflexionar en sí, que uno en realidad no es parte más que de un proceso de aprendizaje, autoaprendizaje, tanto propio como con los demás. Y a veces la vida es los golpes que le da a uno para reaccionar y ver de que uno tiene que agarrar el piso. Empezar a ver de que nada está hecho. Todo lo tenemos que hacer entre todos y atrevernos a criticarnos sin tratar de destrozarnos. Y las vicios del pensamiento eran para ver si traíamos a la gente a reflexionar en esto, en que tenemos problemas internos y que no los vamos a resolver, pero que si al menos nos damos cuenta de ellos podemos mediar y hacerlos un poco más manejables. Yo creo que todos hemos pasado con experiencias similares, tal vez otros con nosotros y nosotros con otras personas, en donde en alguna forma perdemos piso, perdemos nuestra noción de la realidad y ocupamos a la comunidad, a los compañeros para que nos jalen al piso. ¿Qué tanto ha visto Leonel en esto? Ustedes que están más en la práctica que nosotros, o en otro tipo de práctica, no sé si lo vemos también con las organizaciones. Sí, mira, el problema se acentúa más, diríamos, cuando ya, mientras más caché, diríamos, o nivel, prestigio adquiere un dirigente, ¿no? Eso hace que mengue, diríamos, la crítica, que mengue la capacidad de observar, porque casi el problema que tenemos es que todo lo que hace el dirigente, pues no tenemos el valor de atrevernos a cuestionar, ¿no? Bueno, siempre y cuando tenga haya cierto fundamento, ¿no? Porque a veces no es crítica constructiva o análisis constructivo, ¿no? Sino va tendiente. El problema es cuando degenera y tiende a politizarse y a llevar a la administración o a
o a la destrucción, porque también hay esa parte, ¿no? Ese tipo de aspectos donde se confunde el pensamiento crítico con la defenestración y la socavación, ¿no?, de los proyectos para destruirlos. Ahí es otra índole. Quizá por eso haber salido la cuestión de centralizar los proyectos que permita blindarlos bajo las adversidades, ¿no? Ese es uno de los factores que también hay que lidiar, porque si también cuando se convierten en proyectos importantes, estratégicos, pues también existe el riesgo de que se torpeden por parte de los adversarios, ¿no?, tanto internos como externos, y si a veces, digamos, yo diría por eso es que los cubanos pues no pueden abrir completamente, porque significa pues la destrucción, ¿no? El día que la Unión Soviética empujó la perestroika, a lo mejor bajo los mecanismos no tan adecuados, pues se acabó la Unión Soviética, ¿no? Y tenemos la Rusia de hoy con sus pros y contras, ¿no? Esa es la cuestión del detalle, digamos, del pensamiento y sus vicios que estamos aquí planteando. Yo ya me imagino al compañero ir a la universidad y luego más así como yo pues, pienso que es quisquilloso, cuestionando ahí a los académicos, y qué, si los que sabemos somos nosotros, ¿no? Usted no sabe, nosotros somos los que hemos estudiado, y tú cuestionando, ¿no? Ahí puntilloso ahí en los escenarios, pues eso genera problemas, ¿no? Gente que no está acostumbrada a ese tipo de cuestiones. Y es que yo creo que es un pleito interno o una de sus facetas es entre la razón y la pasión. Y no puede uno irse completamente a un lado o al otro. Tiene uno que tener la pasión y la dedicación para tratar de entender cosas, pero también razonarlas para que la pasión no nos ciegue. Y es una constancia, es un resolver esto ahorita, y esa resolución lo que el mentado Hegel con la dialéctica, ¿no? La síntesis, todo este proceso de cuestionar, resolver y resurgir un nuevo cuestionamiento y volver otra vez a la tesis, síntesis y antitesis y todo este tipo de cosas. Y es donde la gente quiere soluciones últimas, ya, y no hay. Es un constante batallar para tratar de ir entendiendo y resolviendo cosas conforme caminamos. Y con los vicios del pensamiento, lo que se intentaba más que nada es tratar de no ponerle nombre o domicilio. Y por necesidad de protagonismo o territorialismo, todo esto, eventualmente traen un nombre, traen un domicilio, se manifiestan en un líder, en una persona. O sea, su inclinación a dejarse llevar un poco por su tiempo, su ego, no sea tan nociva como lo que en ocasiones hemos platicado con lo que está pasando en Guerrero, con los pueblos organizados de Guerrero, que es una manifestación muy nociva de ese tipo de tendencias. A tratar de que esta discusión no tenga nombre y domicilio, que se lleve a la abstracción, al acto en sí, ¿no?, al protagonismo, entonces, y tratar de entender por qué, para tratar de hacerlo menos nocivo entre nosotros y manejable, sin llegar a una condición personal. Pero inclusive la discusión de esta naturaleza, pues han tenido miedo de venir a platicar, ¿verdad, maestro? ¿Eh? Maestro García, a veces tiene que establecer. No, para algo, para mí, casi ilógico que gente que está metida en la empresa educativa no quiere cuestionar lo que están haciendo. Es como que se aprenda algo y se encierra uno en una prisión mental, y donde el prisionero ni quiere salir, ni hace las fuerzas de salir. Y para mí es absolutamente necesario de hacer la lucha de quebrantar esas cadenas
que nosotros mismos nos lo ponemos o nos pusieron en el proceso de educarnos formalmente. Como digo, es que vamos brincando de una moda a otra educacional en las instituciones formales de educación. Es por eso que me fascina y me da esperanza ver un proyecto como la Universidad del Pueblo. Nosotros cuando comenzamos con otro modelo en 69. Vimos una situación en que no había estudiantes de ascendencia mexicana en las universidades disque estatales que se mantienen con los recursos, los impuestos de toda la gente, porque con o sin papeles hay que pagar los impuestos. No rebajan los impuestos si uno no tiene papeles. Con o sin pagamos todos aquí. Entonces, pero vemos la situación en que no beneficiamos todos igualmente de las estructuras educacionales públicas, disque públicas. Entonces comenzamos a buscar maneras de traer, como decía, me dolió un poquito cuando decías que la perspectiva de llevar la comunidad a la universidad y no la universidad del pueblo, porque nosotros nos metimos en eso también, dicen, no, pues nuestra comunidad no está presente en la universidad, entonces hay que cambiarlo. Y luego, viendo el próximo paso, es que si vamos a traer más gente de nosotros a la universidad, pues hay que cambiar la universidad a esta realidad. Entonces pusimos las facultades de estudios chicanos. Y luego lo que hicimos nosotros es que formamos un comité. El departamento se manejaba con este comité de 4 estudiantes, 4 miembros de la comunidad y 4 de facultad. Entonces, eso era el proceso de administrativo de nuestro departamento. Pues claro que era, hasta nos decían que era ilegal. Entonces pusimos ahí pusimos los comités según la estructura de personal y de currículum que se requería de la universidad, pero nosotros nos gobernamos con este comité. Y ese proceso duró como 5 o 6 años, y hasta algunos miembros de la facultad comenzaron a decir, no, lo que hacemos aquí es ilegal, no sigue los procesos requeridos de la universidad. Y en unos 10 años, ya para el año 80, pues ya ni se juntaba el grupo administrativo. Entonces, poco a poco nos fuimos aceptando lo que nos imponía la universidad en nombre del profesionalismo. Entonces perdimos algo esencial, algo básico, y comenzamos a convertirnos en otra facultad universitaria. Pero siempre hay un grupo de minoría de la facultad, porque la facultad creció a 25 de tiempo completo y permanente. Entonces, ese grupo ya tenía una minoría que quería buscar la manera, pues éramos amantes de la utopía, porque para mí esa es parte esencial del proceso educativo, que hay que tener algo de imaginación, hay que tener una visión media utópica, que nunca lo vamos a alcanzar, pero es la meta que buscamos. Entonces poco a poco vamos perdiendo, vamos adaptando a la institución, pero siempre hay un grupo rebelde, un grupo inconforme, y para mí ahí está la esperanza de ese grupo que surge con una crítica de los procesos impuestos por la institución. Y en ese proceso, claro que surge oportunidades para individuos de
de avances personales, y ahí está parte del problema. Y también el que no, ustedes no me van a dictar lo que debo hacer. Es una situación frustrante, pero bastante interesante. En lo particular, a mí siempre me ha gustado la mitología, ¿no? Los griegos y la forma de describir el ser humano con sus dioses y semidioses. Y la historia. Y mi inclinación fue por la historia. De la historia, los procesos, los porqué, no del hecho histórico, sino de dónde vienen todas las cositas que constituyen la esencia de un cambio propiamente, que surge de distintas cosas, de distintos lados. Y soy bien más que para nombres y fechas. Un periodista me decía que era importante que empezara a tratar de manejar nombres y fechas. Nunca podía. No sé si por edad o limitaciones. Y eso también lo que a mí me llama mucho la atención. El porqué de las cosas. De dónde y cómo surge. Cómo estos vicios del pensamiento empiezan a tener su manifestación y impiden el avance de posibilidades de esperanza. Cómo empezar a tratar de platicar en ello para que podamos mediar y desde distintas circunstancias, de distintos logros, la gente con el liderazgo rotativo, lo que lograron en las comunitarias con una forma de justicia alterna y no renovativa. Se trata de reintegrar el individuo hacia la misma sociedad. Se lastimó todos estos tipos de cosas que hacemos, pero que luego se destrozan con nuestros problemas internos. Nuestro afán de querer más para nosotros, o interés, o cegarnos por dogma. ¿Cómo podríamos llevar esto a la práctica? Sí, mira, lo que pasa es que dices es como ir lidiando con los vicios del pensamiento, ¿no? Es algo tiene tantos entramados, porque finalmente tenemos que entender que somos seres humanos, ¿no? Y el ser humano, pues, en sí es muy complejo. Pues tiene un cerebro que tiende a pensar, ¿no? Tiende a generar conocimientos, y los problemas van a existir de ese tipo, en mayor o menor medida, dependiendo del avance cultural, educativo de una sociedad. Pues, ¿no? Eso es fundamental, porque mientras más desarrollo exista en lo educativo, en el nivel cultural de la gente, tengamos nosotros también, pues la discusión arriba a otro tipo de niveles, de categorías, ¿no? Quizá dejaríamos la discusión de arrabal a la discusión con otra altura de miras, ¿no? Y a mí me ha tocado ver gente y cómo concatenarlo con tu desarrollo y madurez personal, porque a mí me ha tocado ver compañeros que tienen maestrías, doctorados, y que de repente brota la parte inardental, podríamos decir, ¿no? Que llevamos dentro, ¿no? Y hasta te sorprendes y que te quedas con los ojos abiertos, ¿verdad? Y dices, ay, cabrón, pensé que nosotros nomás los comunes éramos capaces de ser neandertales en ciertos momentos de tensión, de estrés o de situaciones difíciles, ¿no? Y no, también este es ser humano, y es ser humano, y a pesar de todos sus honoris causas y títulos que tienen, también revientan y estallan furibundos. Tenemos sentimientos y emociones, ¿no? Y se manifiesta. Sí. Y que a veces, pues, el eliminador que tenemos ahí el regulador cerebral es muy corto, o se calienta demasiado y ya no controla, ¿no? Y empieza a salirse de sí el ser político, el ser cultural, que debía comportarse de manera diferente. Digo, si fuéramos plantas, pues sería más sencillo, pero también no tendría sentido la vida, ¿no? Quizás y otra cosa el problema de regular, ¿no? De la madurez. Y otra cosa que he observado es cuando la razón toma también posesión de la persona.
Cuando es marxista y es una persona dogmática, sé que solo esto, o es anarquista, o es cualquierista, solo mi punto de vista y mi razonamiento es válido y el tuyo no tiene validez. Y yo creo que todas estas formas de pensar, de ver, son procesos en donde la mente tiene que cuestionarse constantemente y nada es absoluto. Y yo encontré mucho al empezar a explorar la teología de la liberación, estudiando con forma. Cada 8 días nos juntábamos con un grupo estudiando un poco de Hegel y Marx, y yo encontré mucho valor en la teología de la liberación cuando ellos lo condenaban. Y esto no importa qué tan denso y severo sea tu análisis del pensar, a veces te atrapas en esa razón. ¿Cómo ver que a veces la razón de uno no es la única? Y tener amplitud y apertura para escuchar a otro, sin condena, obviamente en forma crítica. Esto, en una de las cosas que yo vi por Zoom, yo vi, al menos con varios compañeros que estuvieron ahí, bastante dogma, bastante razonamiento solo propio y el mío. Pero eso está en todos lados. ¿Cómo podemos trascender y reconocer al otro en su existencia? Yo digo, pero también tiene su lado bueno, ¿no? Sí. Digamos, porque ya ves que un vicio del pensamiento, podemos decir que es la terquedad, ¿no? La obstinación. Pues me han acusado varias veces. Bueno, históricamente se ha comprobado que los que son obstinados y tercos, los que son locos o locas, llevan a cabo procesos, digamos, revolucionarios, ¿no? Tú no puedes decir que Fidel Castro no era un terco, obstinado y loco. Así le decían, y mira lo que lograron, ¿no? Las comunidades en Guerrero, en Oaxaca, son tercas, obstinadas, obsesivas en su lucha. Y mira hasta dónde los llevan, los ha llevado a resistir, a generar sus propias formas organizativas. Claro, a veces ya cuando ya cae en la cuestión de la obstinación sin la razón, sin el acompañamiento de la razón, es cuando ya se convierte en problemas negativos, ¿no? Pero yo siento que cuando va la obstinación, lo terco, la locura, vuelta a razón, acompañada de la razón, han creado situaciones magníficas, ¿no? Y si no hubiera sido loco, pues no genera lo que generaba, ¿no? Bueno, tantas gentes de esa naturaleza, ¿no? Tantos seres humanos. Pero esa es, digamos, la parte constructiva de la obstinación, ¿no? De ese defecto del pensamiento, ¿no? De la persona, de ser aferrado, ¿no? Estar aferrado a un ideal, a una causa, es lo que a mí en lo personal me permitió resistir en Puente Grande, ¿no? Si no hubiera tenido un ideal, un motivo por el que querer salir en libertad, pues te quebra más rápido, ¿no? No te templa. Ya cuando pero lo acompañaba una razón, lo acompañaba la razón de la libertad, y que era justa la causa por la que estábamos peleando. Cuando ya deja de tener razón social, podríamos decir, histórica, política, es cuando ya se convierte en algo nefasto, ¿no? Pienso yo que es cuando funciona así. Sí, una persona de Tlachinolan, cuando empecé a ver que no habíamos visto el maestro y yo lo que estaba pasando en forma accidental, llegamos a él en relación a las comunitarias y los procesos que se desarrollan en Guerrero. Yo quería saber todos los detalles, de todo eso, el porqué de las cosas que siempre me llama la atención. Hay una razón por las cuales el ser humano hace cosas. ¿Cuál es? Y estuve, insiste en averiguar por este ángulo, por aquel otro ángulo, qué es lo que habían creado. Y Román me acusaba precisamente de una terquedad, que no paraba de decir esto, ¿no? Y yo creo que esa misma terquedad por tratar de saber el por qué hacemos ciertas cosas o pensamos de tal o cual manera. Cuando estuve leyendo Hegel con lo de Clavo y Amo,
me llevó a una condición de paranoia, porque yo vi al ser humano con una alta capacidad y una bondad inmensa de sacrificio hacia el otro, pero también con una maldad capaz de sacrificar al otro. Y me asustó. Pero, ¿cómo empezar a entender para que la parte más positiva de nosotros neutralice a lo peor? Y empezar a cuestionarnos. Y hasta cierto punto en esa base fue donde, bajo ese proceso, se escribieron los viajes del pensamiento, tratar de empezar a ver cómo, lo más sencilla posible, empecemos a razonar sobre esto que pasa al interior de nosotros. Y no tratar, aunque es casi sumamente imposible, llevarlo a nombre y domicilio. No empezar a hacer este tipo de manifestaciones un algo personal, sino un problema a resolver desde nosotros y por nosotros mismos. Maestro, ¿hasta dónde hemos...? Dime, Gilberto. Mire, una reacción a la terquedad es que los tercos llegan a su terquedad por pasar por un proceso de pensamiento, de experiencia, y luego esa terquedad es un compromiso al pensamiento, a ponerlo cambiarlo en actuar, no solamente pensar. Pero siempre necesitamos la crítica y la autocrítica en ese proceso. Y eso es el problema, buscar. Bueno, yo no diría balance porque no, balances no, para mí, nunca los alcanzamos, pero hay que tener en mente esa relación entre el pensamiento y la acción. Yo no creo que el balance con ese lo alcancemos. No hay una última respuesta, sino llevar todo ese tipo de ideas y condiciones prácticas a un proceso de mediación, en donde vamos a veces perder el ego por lo que hemos logrado y traer a que otros vengan y nos bajen al piso, y ir caminando juntos en este sentido, sino como con mediación y ver que no hay solución absoluta. No hay solución última para la problemática humana. Es una constante mediación desde nosotros y por nosotros mismos. Y en el que piensas. Sí, mira, retomando la cuestión de la obsesión, el empecinamiento, la obstinación, la terquedad por un ideal, ¿no? Digamos, yo te pongo otros ejemplos, ¿no? Y luego, en aquellos tiempos, cuando somos más jóvenes y seguimos idealizando, por supuesto, a Che, ¿no? A Villa, Zapata, a Sandino, y dices, bueno, Che, ¿por qué hizo eso, no? ¿Por qué hizo eso en Bolivia? ¿O por qué se fue a Bolivia? Etcétera. Incluso a Fidel le preguntaban. Pues, con otras palabras, yo te diría es que el contexto es que no hacía caso. No te dijimos, aguántate, espera, vamos a generar condiciones, etcétera. Pero no, era parte de su obstinación, de su ideal, de querer crear algo. Y yo ya a la distancia diciendo, no, pues es que no hubiera sido como era en esta obstinación, pues no sería el Che que nosotros sabemos que es, ¿no? No sería la figura que nosotros tenemos del Che. O Villa de tanta terquedad en pelear, ¿no? En pelear por lograr vencer a los carrancistas, ¿no? Que se empoderaron en el poder, ¿no? Y mediante las alianzas con el imperio, pues lograron tomar el poder. Y sigue, a pesar de eso, siguió obstinado, pues, hasta que lo mataron, ¿no? Zapata, ¿no? Esa obstinación que lo llevó, pues, a que lo asesinaran. Digamos, son partes de Sandino, ¿no? De pelear con su pequeño ejército loco, ¿no? Que todos dirían, pues, estás loco, ¿no? ¿Cómo va a hacer eso? La normalidad te indica que eso no debe existir, ¿no? Y sin embargo, se empeñan en conseguir a partir de buscar la consecución de un ideal, ¿no? Entonces, digamos, una de las partes magníficas
de ese tipo de pensamientos que debemos retomar y tratar en la medida de nuestras posibilidades, quizá de una manera bastante más pequeña, pues emular, ¿no? Emular ese tipo de actitudes. Sí, Leonel, maestro, el tiempo desafortunadamente nos absorbe. ¿Crees, o los dos tal vez, que por ahí el maestro encontró los papeles? Yo los tengo por ahí en una libreta con mi vida tan accidentada. Voy a tratar de encontrarlos. ¿Crees que te pudiéramos mandar tal vez eso que escribimos? Y tal vez al menos, si no en el programa, en alguna forma tratar de llevarlos a discusión con algunos compañeros, aunque aquí localmente, después de leerlos, muchos de los líderes, muchas de las gentes aquí se han negado a mi caso. No sé si tengan la misma reacción allá con compañeros para tratar de llevar esto a una discusión del pensamiento. Yo en lo particular estoy más que dispuesto a conocer lo que elaboraron, lo que construyeron ustedes, o están construyendo, lo que se está construyendo todavía. A lo mejor ya no se plasma en un papel, pero se sigue generando. Estamos más que dispuestos a conocerlo y aportar, si pudiéramos aportar, no a lo personal, sino como proyecto de ser el pueblo, ¿no? Aportar en la medida de nuestras capacidades. No le damos mayor inconveniente. Ok, maestro, pues el tiempo nos ha ganado como siempre. Sí. Y yo creí que iba a ser insuficiente que iba a ser suficiente la hora y parece que nunca. Y yo creí, trataba de que exploráramos la situación más negativa de esta forma de liderazgo obsceno con la situación de la UPOE, pero ni para eso nos dio tiempo, porque son las partes negativas de cuando el líder pierde piso, ve sus intereses y sacrifica ideales, o nunca los ha tenido y se manifiestan cuando tienen poder. Era a donde pensaba que tal vez la plática nos llevara, pero parece que todo esto es intricado y no tiene más que una constante discusión. Pues el tiempo nos ganó y pues, ¿qué les puedo decir? Algo muy, muy pequeñito y ya último, Leonel. No, pues más que nada agradecerte por la confianza de poder compartir contigo opiniones, puntos de vista y en la medida de posible ver hasta dónde podemos reflejar lo que sabemos o la experiencia por la que hemos atravesado, y estamos dispuestos a aportar cada que tú consideres adecuado o oportuno, invitarnos a esa compartencia, ¿no? Uh-huh. Adelante, y gracias a todos por participarnos. Buen maestro, ya con el tiempo encima y tal vez sobrepasado, a ver qué es lo que hace Miguel para segmentarlo en una hora. Ok. Gracias a darnos más que pensar, otras perspectivas, otras ideas y unas preguntas para nosotros mismos. Okay. Uh-huh. Bueno, pues esta fue la historia de las palabras. Y en la historia de las palabras tratamos de ver el por qué pensamos como pensamos. Creemos que al ver nuestro pensamiento y entenderlo podemos cambiar nuestras circunstancias. Muchas gracias donde quiera que usted nos esté escuchando. Muchísimas gracias.